Repito, hemos el cuarto mito. Y veamos nuevamente lo que Pablo le dice a Timoteo en su libro de Segunda de Timoteo 4:3. Repito la cita, Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos, acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y esa es una palabra que nosotros la hemos cogido como base para estudiar cuáles eran los mitos de los que habló Pablo a Timoteo, ese joven que desde temprano lo cogió para enseñar lo que era la doctrina del Señor. Entonces dice que cuando él le dice esto, él lo que quería era que entendiera que la gente aparta la verdad de Dios y se vuelven a los mitos. Y dentro de los mitos y dentro de la traducción al castellano, mito puede entenderse como una fábula o un cuento, pero ya esas son manipulaciones de hombre. Y retomo la palabra de Larry Osborne cuando nos dice que las leyes urbanas espirituales no son simples malos entendidos. Se trata de errores espirituales peligrosos que con el tiempo producen un dolor y desilusión a todos aquellos que confían en esa palabra. Teniendo en claro estos dos conceptos emitidos tanto por Larry como dentro de la escritura, que les he dado la cita segunda de Timoteo 4:3, quiero entrar hoy a que hablemos en el cuarto mito sobre las maldiciones generacionales. Repito, cuarto mito, maldiciones generacionales. Ya que al día que tú aceptas a Yeshua HaMashiach en tu vida, tú eres una nueva criatura, dice la misma palabra. Dice que las cosas viejas pasaron, pero que he aquí todas son hechas nuevas para tu vida. Entonces, esa palabra yo quiero que tú la tengas en cuenta, ¿ok? Porque cuando ya tú eres una nueva criatura, todas las maldiciones generacionales que puedes tener dentro de tu vida, eso la cortas una sola vez. Ahora, existe una diferencia entre una maldición generacional y el pecado actual tuyo. Repito, maldiciones generacionales o transgresiones que dice la Biblia son aquellas que traemos nosotros dentro de nuestro gen, dentro de nuestra sangre, dentro de nuestro aspecto como bagaje cultural. ¿Sí? Y me refiero muchas veces a que algunos hogares que le he dicho yo, le he preguntado a personas, ¿por qué abriste la lectura de cartas en tu vida? Porque quería saber de mi futuro, pero ¿quién te habló por primera vez de eso? No, yo vi a mi mamá. Hay cosas que se vienen arrastrando, que la miran como no saben, y la Biblia dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, como no saben que eso es abominación a Dios. Ellos, mi mamá lo hizo y se leía el café, entonces la gente también continúa, las generaciones continúan con ese vicio, llamámosle así, vicio o tradición. Cuando ya llegas al evangelio, hay cosas, esas se llaman transgresiones, porque vienen de un aspecto no nacido de tu ser, sino que lo vienes arrastrando de una generación que lo hiciste. A eso se refiere la palabra transgresión dentro de las escrituras. Pero cuando Dios te habla de pecados, son aquellos que has cometido tú directamente, que han nacido de tu ser. Robar, mentir,
ser de los que fían y no pagan. O sea, tienes hábitos, digámoslo así, hábitos propios. A eso se refiere lo que es pecado. Hoy vamos a mirar lo que son las maldiciones generacionales, cómo entran. Y el objetivo mío de enseñarles a ustedes todas estas cosas es para que si aún no lo han hecho, ustedes tengan la capacidad de entender de dónde entra una maldición generacional enseñada directamente desde David. El hombre conforme al corazón de Dios nos da mucho para enseñar de este tema. Y él nos enseña cómo cortar una transgresión generacional. ¿Y qué queremos nosotros con estos estudios? Que tengas el conocimiento amplio de la Escritura, porque hay gente que se aprovecha en el corte de maldiciones generacionales. Vamos a hablar de este cuarto punto. Y el día que has aceptado a Jesús, ese día tu vida se parte en dos, antes de Él y después de Él. Porque cuando tú lo conoces y lo aceptas en tu corazón, inmediatamente Él está dispuesto a borrar tu pecado. Pero ahí mismo también las transgresiones generacionales está dispuesto a sacarla de tu vida, a darte el ADN de Él. Entonces vamos a mirar eso. Éxodo 25 nos dice que no adoremos ni sirvamos a otros dioses. Dice, no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad o la transgresión, la iniquidad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es Éxodo 25. Durante este estudio, como necesito que quede, que me haga yo entender para ustedes, si hay alguno de ustedes que necesita que aclaremos o que yo vuelva a explicarlo, por favor, díganme. Muchos predicadores de la época actual han formado su ministerio en el rompimiento de maldiciones. Y les dicen, yo soy experto para cortar maldiciones generacionales. Y se presentan como especialistas en este tema. G.A. James dice en su libro El mito de las maldiciones generacionales, enseña la distorsionada creencia que se está volviendo popular entre los creyentes y cristianos, que deben darse cuenta que la popularidad de una enseñanza o práctica religiosa no significa necesariamente que se está basada en la verdad divina. Y eso es real, lo que él dice. Hermano, la popularidad no es sinónimo de verdad. En este momento se están moviendo tantas cosas en el mundo que hay gente que paga para que pongan las falsedades en motores de búsqueda y la gente está siendo saturada de una formación errónea. Y eso es a lo que se refiere Jane en este artículo. Hermano, la popularidad que tú veas en la gente, en las redes que se mueva, no es sinónimo de una verdad. Ojo, por eso es necesario, fíjense que en todos los estudios le he hecho énfasis en que necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo, porque Él redarguye, instruye, enseña y corrige.
Y Él es el único que nos da la capacidad del discernimiento. ¿Y cómo tienes tú la verdad en tu vida? A través de la Biblia. La palabra de Él es la verdad. Esa rompe todos los esquemas y nos lleva a la verdad absoluta del Padre Celestial. No podemos negar que el ocultismo está inmiscuido dentro de nuestras congregaciones desde los inicios de los tiempos. Y me dirás, ¿cómo así, María? Sí, eso es una verdad que no la podemos negar, porque está escrito en la palabra. Y esto viene desde la época de Pablo. Este hombre habló de este tema dentro de las iglesias, que vendrían obreros fraudulentos o estafadores que pretenden ser siervos de Dios, pero en realidad son emisarios de Satán. Pablo dijo que esto no debe sorprendernos porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que tener, por eso el discernimiento de saber cuándo no está escrito una palabra dentro de la verdad de Dios. ¿Y cómo lo tienes? Cuando tú tienes una relación íntima y conoces la palabra. El día que tú tienes el conocimiento completo de la palabra y sabes la forma, inmediatamente tú miras y no te vas a levantar ni mira, eso no es así. No, Señor, en el nombre de Jesús, aclara su idea. Pero ya tú sabes dentro de ti que eso no es así. Por eso habla de ser cuidadoso en ver las profecías que nos dan muchas veces. Desde los tiempos de Deuteronomio, nos dice que el cumplimiento de una profecía no es una señal milagrosa o una evidencia de que sea un verdadero profeta. En la iglesia primitiva, Pablo se enfrentó con el falso profeta Bar Jesús o Elimas, como mucha gente lo conoce. Elimas, este hombre, utilizó la magia y la hechicería para hacer obras poderosas, pero actuaba con la ayuda de demonios, impresionando a las personas y desviándolos de la verdad divina de Dios. ¿Dónde encontramos ese personaje? En Hechos 13:6. Hechos 13:6. Hechos 13:6. Fíjense cómo ellos iban infiltrándose. Más adelante, vemos cómo el Espíritu Santo revela a Pablo y lo descubre. A mí me gustaría que alguien nos leyera para saber de lo que estamos hablando. ¿Quién tiene la Biblia abierta para que lea Hechos 13:6? Hechos 13:6. ¿Quién lo tiene, por favor? Hechos 13:6. Pastora Rubla. Recorriendo toda la isla. Ok. Vamos. Recorriendo toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús que practicaba la brujería. Este falso profeta siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente y les pidió a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque querían escuchar el mensaje de Dios. ¿Sigo o...? Llégame a 10, por favor. Ok. 10. Ok. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que se tradujera el nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús.
Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo: hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y de trucos del diablo, y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. Hasta ahí, Amén. pastora. Amén. Fíjense el discernimiento que tuvo Pablo en saber que lo que Elimas hablaba, aunque soltaba lo cambiaba. Había una divergización del tema. Entonces, de esto te estoy hablando. Ellos vienen caminando, ¿me entiendes? Desde mucho tiempo. Él utilizaba la magia y la hechicería para hacer obras poderosas, pero actuaba con la ayuda de demonios, impresionando a las personas, desviándolos de la verdad divina. Más adelante, como el Espíritu Santo, como leyó la hermana, había revelado a Pablo, y lo descubre en el verso 10. Luego al 11 le dice: tú, hijo del diablo, lo desenmascara. Mira, no eres hijo de Dios, la fuente por la cual estás hablando no es de Dios, no es la verdad absoluta del Padre. Y lo desenmascara, lleno de toda clase de engaños y fraude y enemigo de todo lo bueno. Nunca dejarás de distorsionar, es la palabra, los caminos verdaderos del Señor. Y mira lo que le dice: ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás, ¿qué? Ciego. ¿Cómo dice tu Biblia, hermana? ¿Cuál fue la palabra que salió de Pablo? Un momento, el diablo ahora el Señor te castiga y quedarás ciego por un tiempo y no podrás ver nada, ni siquiera la luz del sol. Por un tiempo quedarás ciego y no verás ni siquiera la luz del sol. Al instante, neblina y oscuridad cayeron sobre sus ojos y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. La diferencia entre un hijo de Dios es que se cumple lo que sale de la boca de él. Ese es nuestro Padre Celestial, quien apoya, quien respalda la palabra del verdadero profeta. Hay un cumplimiento inmediatamente. Y yo quiero que tengas todas estas cosas en cuenta. Más adelante vemos que Pablo nuevamente en su vida ministerial volvió a reprender a una mujer que hablaba como si fuera socia de Pablo y Sila. Ellos llegan a la ciudad y me estoy refiriendo a Hechos 16, del 16 al 18. Vaya buscándolo. Hechos 16, versos del 16 al 18. Y esta mujer va al encuentro de ellos. Ella no estaba diciendo una mentira, porque es que Satanás hace las cosas y utiliza verdades a media. Y eso lo venimos viendo desde Génesis. Y ya hemos hablado que él es padre de mentira, pero cuando él quiere filtrarse dentro de las iglesias, dentro de la vida del hombre, él trae una verdad a media para engañar al hombre, porque nosotros somos dados a percibir la primera palabra, pero no analizamos la de las finales. Todos los seres humanos caemos en esa trampa. Y eso es lo que pasa aquí. Hechos 16, del 16 al 18, nos narra una historia. ¿Quién la tiene para que la podamos compartir? Hechos 16, verso del 16 al 18. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar.
Ella hizo eso por muchos días hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Gracias, hermano. Decía una mentira. Ella pregonaba era mentira. No. Era una verdad. Estos son siervos de Dios y están hablando lo que ella decía era una verdad. Pero ¿cuál era la fuente que lo hablaba? Ahí es donde yo quiero que entre, porque este cuarto mito se trata de esto. Recuerden, tercero, cuarto mito se trata de eso. ¿Qué fuente está hablando? Una verdad a media. Estos iban a un lugar de oración y esta mujer era esclava del pecado, tenía dentro de ella un demonio y ella le hacía ganar mucho dinero, ¿oíste? A su amo. Ella seguía a Pablo. Fíjate que durante varios días significaba que ella se había convertido en el pueblo la vocera de Pablo y Silas. Ella era el preámbulo antes de que ellos hablaran. Pero llegó un momento en que lo fastidió, lo tenía como que tú no eres la fuente adecuada para decir quiénes somos nosotros. Y la reprende. Y ellos caen a la cárcel y le dan una zulimba bien dada y los meten, es por esto. Porque los amos se quejaron diciendo que habían llegado una gente que estaban revolucionando al pueblo, que le habían hecho daño a la economía de él. Entonces los cogen, los golpean y los meten en la cárcel. Y fíjate lo que ella decía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Han venido a decirle cómo ser salvos. Era una verdad. Era una verdad. Ella no estaba diciendo mentiras. Y Pablo lo ordena en el nombre del Señor que salga de ella y el demonio dice que la dejó libre. Craig Brooke dice que las señales y las maravillas pueden provenir de fuentes distintas a Dios, incluyendo tanto el mundo demoníaco como la manufactura humana. Por eso es necesario tener el discernimiento. Una de las cosas que Satanás usa es contaminar al pueblo con prácticas supersticiosas, apelando al pensamiento de los seres humanos. Porque como les digo, nosotros percibimos las cosas, las primeras palabras las entendemos y jamás analizamos el final. Y Satanás utiliza palabras a medias, verdades a medias. En el Antiguo Testamento, antes que el pueblo ingresara a la tierra prometida, el Señor alertó a su pueblo, a los suyos, para que no fueran contaminados con prácticas espirituales y ocultismo, y que se daban desde el tiempo antiguo. Vete a Deuteronomio 18, del 9 al 14. Repito, Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y la ley que Dios le da a su pueblo. Por favor, léanla. Es importante que tengamos esto en cuenta, porque esta ley, hasta el día de hoy, es para nosotros como pueblo de Dios. Por favor, ¿quién la tiene? Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor
repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana. ¿Alguien tiene otra versión bíblica que pueda leerla dentro de la contemporánea? Yo leí la RBC, pastora. Yo tengo la PP. Léemela en esa versión, por favor. Cuando ¿Por qué? entres a la tierra, Léela. cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, No. no imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujería a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Las naciones que está expulsando escuchan a divinos y a magos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. Amén. Es importante, gracias, hermana. Fíjense cómo la nueva versión nos da una claridad, inclusive de las palabras que actualmente vemos dentro del mundo que vivimos. No deja a tus hijos, no los pongas sobre altar. ¿Y por qué? Porque es que Satanás viene por la generación. Cuando Satanás hace un pacto con alguien por dinero, por fama, créeme que sus hijos mueren de manera horrible. Y ahí es donde nosotros, los que conocemos la palabra, entendemos, oye, a los hijos no se le apartó el mal de su casa. Mueren en accidentes, mueren, pero van muriendo así cuando hay un pacto con Satanás. Satanás viene por generación. No solamente se lleva la vida de quien hizo el pacto, sino también a los hijos. Por eso la palabra dice, no lo pongas en altares a tus hijos. No ofrezcas tu generación. Abrir una puerta con el enemigo es entregar la generación de nosotros. Y eso es lo que Dios no quería. Y es una palabra dada al pueblo de Dios desde Deuteronomio. Es importante saber que somos la iglesia del Señor. El enemigo sigue siendo o sigue actuando con los mismos patrones añejos de engaño para la humanidad. Esa gente que quiso fama, que quiso dinero, que quiso ser reconocidos en el mundo, por lo general los cantantes, ¿no? Llegan a tener una muerte terrible, llegan a vivir de una manera desastrosa, pero sabes que también sus hijos los van muriendo de una manera terrible. Y dentro de este mundo, ustedes saben que hemos visto gente que cantantes han muerto sus hijos de una manera terrible. Jóvenes, ni siquiera llegan a los 40 años. Jóvenes van al mundo. Es importante saber que somos la iglesia del Señor. El enemigo sigue estos mismos patrones de engaño. Actualmente vemos muchos conceptos esotéricos con fachadas cristianas. Muchos buscan a los profetas en los cristianos, ¿verdad? Con el mismo deseo de un mundano, acuden a los cíticos diciendo, dame una palabra acerca de mi futuro. Así hay dentro de nuestras iglesias personas que no solo acuden a las congregaciones,
donde llevan a profetas invitados. Esta gente va únicamente cuando el profeta llega, porque van buscando, queriendo saber lo que Dios tiene para con su vida. Ustedes no se han dado cuenta de eso, que nada más que digan, llega el profeta fulano de tal, la iglesia se te llena. Pero cuando el pastor dice, vengan los domingos, hay estudios bíblicos, vamos a orar por las sanidades, por los milagros, un viernes de milagros, 15, 20 personas. Va a predicar el profeta 50 personas. ¿Cierto, pastora Rubla? Y mucho más porque se encargan de llevar invitados. No le estoy llamando nada lejano. Y cada uno de los que están aquí, que son líderes, lo saben. Nada más que digan que viene el profeta fulanito de tal, que Dios usa, llenan las iglesias. Hermano, el día que mi padre quiere decirte algo, lo hace, porque Él es omnipotente. Y lo hace como desea, a través de la Biblia, a través de un escrito. Usa un profeta. Recuerda que Él es soberano. Yo siempre he dicho que cuando mi padre quiere darle una verdad al hombre, utiliza desde una roca, una vara, hasta una burra. Dentro del ámbito del mundo cristiano nos han enseñado a hacer guerras espirituales y ponen el poder del enemigo a la par, incomparable del poder absoluto que posee nuestro Padre Celestial. Y eso es algo que al día de hoy debe de morir de tu mente. Porque Satanás, el poder que tiene es limitado, más el de mi padre es ilimitado. No me están dando el valor que tuvo la muerte y derramamiento de sangre en el Calvario. Hay mucha gente que piensa que puede poner al mismo nivel el poder de Satanás con el de Dios. No. Esta muerte en la cruz, esa resurrección que duró 3 días, ¿sabes? Eran los 3 días que bajó al sepulcro a quitarle las llaves en el Hades, en la puerta del infierno, le quita las llaves y le dice, ahora yo tengo en mi mano las llaves de la vida y de la muerte, y sube. Esa muerte tiene un valor grande. ¿Me entiende? Porque Él es el que domina todas las cosas que están en el cielo y debajo de la tierra. Y la gente se le está olvidando que Satanás no tiene poder si mi padre no lo permite. Él se sujeta a la voluntad del Padre. Él sube todos los días al trono de Dios. Y es mi Padre que permite que toques. Y hasta aquí le pone límite. Amén. Todo lo que te digo está dentro de las Escrituras. Léete la vida de Job y mira cómo es el actuar de él. Él llega como acusador. Pero ¿de dónde viene? De Satanás. Claro, yo te hice. Yo te quité el dominio de la tierra. ¿De dónde viene? De andar por la tierra y de caminar en ella. Ajá. O sea, te permito que andes y camines, pero no nos toca hasta que Él no lo permite. Entonces, cuando tú vas a hacer una guerra espiritual, tú tienes que saber quién es tu padre, quién es tu Dios, quién es el que domina todas las cosas. Pueblo, hasta aquí me he hecho entender. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Viendo todas estas cosas, seguimos. Porque nos enseñan una guerra espiritual en la que no podemos poner a la par el poder que tiene mi padre con el poder ilimitado del enemigo. El día que el Señor murió, bajó al infierno y le quitó todo poder y autoridad. Los líderes cristianos que nos enseñan, muchas veces ellos dicen que son los instrumentos únicos para cortar las maldiciones ancestrales.
y están denigrando el sacrificio de mi Padre hecho en la cruz del Calvario. En la Biblia, DHH, Dios habla al hombre, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Y con todo, nosotros le tuvimos, le azotamos y fue afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Yo te invito a que tú leas el verso del 4 al 12 y analice lo que le costó al Mesías llevar nuestras maldades. Y piensa, si solo una oración de una persona puede dar la capacidad de ser libre en cualquier maldición generacional. No es el hecho de que alguien se te pare y te diga, hermano, yo voy a orar por ti para cortar la maldición generacional. No, hermano, olvídate. La maldición generacional la cortas el día que recibes a Jesús en tu corazón. El día que le entregas tu voluntad. El día que tú dices, dame tu ADN. Dame de ti. Esa palabra, esa voluntad tuya de aceptarlo y hacer la voluntad del Padre, ser obediente, inmediatamente hay un cambio en tu vida. Hay una pieza de pecado. Amigo y hermano, es tiempo que le demos el verdadero valor al sacrificio que hizo mi Padre Celestial. Eso, a través de Él podemos obtener la libertad de enfermedades, iniquidades. Él es el único que nos puede limpiar de pecado a través de su sangre derramada. Esa sangre preciosa que derramó es la que única que nos puede limpiar de pecado y borrar las transgresiones de nuestros pasados. No es únicamente una oración de un hombre. Por medio de nuestra fe y creyendo en su palabra y siendo obediente a todo lo que la palabra dice, a su verdad absoluta, ese accionar nos hace libre. Vamos a enseñarte ahora de la manera como David, un hombre no perfecto, yo quiero que la tengas clara, un hombre no perfecto, pero sí conforme al corazón de Dios, nos enseñó acerca de este tema. Él tuvo sus imperfecciones, pero también él supo cortar las transgresiones y las maldades y los pecados nacidos de él. Por eso dice que era conforme al corazón de Dios. Él cuando se dio cuenta que había pecado, cuando tú vas al original, él utiliza la palabra crea, él no dice renueva. En el original dice, crea en mí un corazón nuevo. Él utiliza la palabra bará, con la que está escrito en el Génesis. Él no dijo renuévame, él no dijo cámbiame, él dijo crea, hazlo de nuevo, un corazón diferente. Por eso es conforme al corazón de Dios. Crea, bará, crea en mí un corazón diferente. Por eso te dije, no fue un hombre perfecto, pero sí conforme al corazón de Dios, porque Dios escuchó esa oración y cambió en él el órgano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Crea en mí un corazón diferente. Hazlo de nuevo. Yo quiero decirte que nuestro cuerpo, y te lo voy a enseñar como lo enseñó a la luz de la palabra este hombre, este tema sobre iniquidades, cómo se cortan. Ponlo así, cómo se corta una iniquidad. No son varias veces, lo haces una sola vez en tu vida, como cuando lo aceptas a Dios y al Hijo y al Espíritu Santo para que entren en tu casa y hagan morada de ti. Lo aceptas una sola vez. No es esa sinvergüenzura de que lo acepté hoy, el año que viene, el año pasado, todos los años. No, tú lo aceptas una sola vez. Entonces, ¿cómo dijo él que se hacía?
Te lo vamos a enseñar paso a paso. Y aquí no quiero que se estén durmiendo ni se adormezcan. ¿Oyeron? Porque vamos a entrar con la razón a explicar la minucia de este tema. Nuestro cuerpo está constituido por 206 huesos. En los huesos se encuentra la médula ósea y ahí se produce la sangre, que es la vida del hombre. Tú vas donde un médico y esta es la explicación que te da. La médula ósea produce la sangre y ahí se forma la vida del hombre. El día que alguien le dispara y se desangra, fallece la vida, se va la vida. Entonces, la sangre es la vida del hombre. Génesis 2, del 21 al 23 nos dice: el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas, hueso, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, un hueso del Señor que había tomado, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿La sacó de dónde? De su hueso. No tomó carne, tomó hueso. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne que había salido de ahí. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Como podemos ver, los huesos poseen una importancia grande dentro de nuestra vida. Aparte de ser el soporte de nuestro cuerpo, en ellos están guardados la juventud. Uy, pero ¿cómo está el pastor Arrubla de joven? Ah, ¿sabe por qué? Porque el pastor Arrubla le rejuvenecieron los huesos. Amén, amén. Y tiene nuevo vigor, porque su espíritu renovó. Hubo algo que entró en su vida que ha satisfecho de tal manera que sus huesos se han rejuvenecido. Vete a Job 20:11 y vas a entender lo que pasa en la vida del hombre. Y dice: sus huesos están llenos de vigor juvenil, mas con él empiecen. En los huesos se canalizan las emociones. Cuando una persona está enferma, la fiebre, la gripa, lo que sea, se le refleja en los huesos. Se va a parar y ¡ay, me duele qué! Las piernas me duelen, te duelen los huesos. Salmo 31, del 9 al 10 te dice: ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Fíjate, ¿dónde se refleja la angustia, la preocupación? Dice: se consumen de sufrir mis ojos. Claro, estaba llorando. Mi alma y mis entrañas, todo sufría. Lo que decimos estrés. Pues mi vida se gasta en tristezas y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. Fíjate hasta dónde llegó este hombre a entender. Y era la iniquidad que traía el pecado de los ancestros. Y se ha consumido mi cuerpo. Sus huesos le dolían. Salmo 51:8 te lo dice: hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen, ¿qué? Los huesos. Que se alegren, ¿quién? Los huesos que has quebrantado. Y se regocijen los huesos que has quebrantado. Dentro de nuestras congregaciones hay dos tipos de personas con estos huesos. Hay huesos de muertos y hay huesos de muertos vivientes. Vamos a hablar de esos dos tipos de huesos.
En una ocasión, hablando del Valle de los Huesos Secos, mi madre llegó a escribir un escrito de ella, y cuando ella lo dijo, me pareció tan bonito que me lo aprendí. Le dije, mamá, ¿esto dónde está? Me dijo, yo lo escribí. Y lo puedo compartir con ustedes porque es un escrito de mi mamá. Decían, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de una tumba fría. Muertos son aquellos que muerta tienen el alma y aún viven todavía. Y cuando hablaba de esto, estaba hablando de los huesos secos, que esos huesos no eran los que estaban muertos, que no disfrutaban ni siquiera de una tumba fría. Estaban hablando de los muertos que andan caminando en el mundo porque no conocen a Dios y aún están viviendo. Y la manera como ella lo dijo, a mí me gusta la poesía, para los que no saben ese aspecto de mí. Yo nunca las escribí, pero mi mamá era buenísima para escribir. Y me encantaba cómo mi mamá escribía, sobre todo cuando iba a predicar. Era muy certera en las cosas que decía, pero la vieja sí escribía. Por eso mis hijos pueden componer canciones y la vieja cantaba. Mis hijos también cantan por eso. Ellos sacaron esa parte de ella para escribir y para cantar. Mamá decía eso, que los huesos muertos vivían en personas que no analizaban la forma de vida que llevaban, que no se detenían a pensar y a cambiar el tema de vida. Más adelante, Jesús llega también a hablar sobre esto. Y yo creo que cuando mi mamá hizo referencia, que dijo, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de una tumba fría. Muertos son aquellos que muerta tienen el alma y aún viven todavía. Se refería a Mateo 23, 27. Porque en los hay que el Mesías habló, vas a encontrar un ay de él, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por dentro, por fuera se ven hermosos. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esos son los verdaderos muertos vivientes. Aquellas personas que les gusta tener fachada, pero cómo están por dentro tus huesos y tu vida. Esos son los verdaderos muertos. Y así tenemos dentro de nuestras congregaciones, desgraciadamente, a muchas personas. Por eso David dijo, crea en mí un corazón nuevo, porque no nos podemos sentar con fachada delante del Señor. A veces se nos olvida que estamos ante Él desnudos y abiertos a aquel a quien le damos cuenta. Algún día nos tendremos que parar y ante Él no nos vamos a parar con esta ropa. Ezequiel 37, del 1 al 14, te habla directamente, donde el Señor le dice a su profeta, le dice, la mano del Señor vino sobre mí. La mano de Dios la posó sobre él. Y me sacó en el espíritu el Señor y me puso en medio de valles que estaban llenos de huesos, dijo el profeta. Y él me hizo pasar
en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Por qué le dijo oíd si los oídos están arriba? Que los huesos hablan. ¿Por qué hablan los huesos? Porque en ellos está la médula ósea, en ellos se produce la sangre y la sangre sí habla. Cuando tú haces un análisis para que te detecten el COVID, para que te detecten una enfermedad, ¿qué es lo que habla ahí? La sangre. ¿Qué dice la sangre? ¿Cómo está tu organismo por dentro? Ella dice si tienes colesterol, si tienes azúcar. ¿Qué más dice ella? Ella dice que si tienes la hemoglobina baja. Ella da todos los parámetros internos de tu organismo. Amén, hermano. Entonces, fíjate la importancia de un hueso. Un hueso tiene médula. La médula forma la sangre. La sangre es la vida del hombre. ¿Dónde cambia la juventud del hombre? En los huesos. Hay huesos que se rejuvenecen. Hermano, hasta aquí he sido explícita. Si hay alguna... Amén. Hasta aquí he sido explícita. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, entendamos cómo nos formó el Señor. Y todo esto, fíjate que no me estoy saliendo de los parámetros de David. Porque cuando hacemos el estudio profundo de cómo se corta una iniquidad, necesitas saber cómo estás constituido para poder cortar lo que no es de Dios. Necesitas saber cómo te formó el Padre. Por eso le digo hasta medicina, dice. Él dijo, yo he traído sanidad y medicina. Claro que la trajiste porque tú nos hiciste. Todo tiene coherencia dentro de la verdad de Dios, la palabra. Entonces, fíjate lo que le dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Háblale a los huesos. Y yo le respondí, Dios, yo le respondí, hueso seco, oír la palabra del Señor. Fíjate que él lo primero que hace es, hueso, escucha la palabra, porque es que la palabra es la verdad. Él no dijo, bueno, hueso, levántate. No, no era su palabra. Hueso seco, oír la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré crecer carne sobre vosotros. Os cubrirá de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabrás que yo soy el Señor. Fíjate que él todo lo ciñó al Creador, al dador de la vida. Dice, profeticé fue como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí había tendones sobre ellos. Creció carne y piel y los cubrió, pero no había en ellos el espíritu. Las carnes se juntaron, pero faltaba el soplo de vida. Ese que nos da cuando entra Ruach HaKodesh sobre nosotros. Ese que insufló en el primer hombre. Cuando lo hizo de barro, cuando lo formó todo, dice, e insufló sobre él aliento de vida. Puso su boca en la boca del hombre
para insuflar el aliento de vida. El aliento solo se insufla cuando lo tienes cerca de ti. Cuando Él respira, cuando tú eres capaz de respirar el aire que sale de su boca, ahí eres insuflado el Espíritu de Dios en tu vida. Entonces Él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre los muertos y vivirán. ¿Por qué los cuatro vientos? Porque es que el espíritu de los cuatro vientos rige hasta el día de hoy. El norte, el sur, el este y el oeste son cuatro espíritus que rigen la tierra. Algún día estudiaremos, oyeron, qué significa, qué poder tiene el espíritu ese. Nosotros ya hemos estado estudiando eso en la iglesia nuestra, ¿verdad, Rosita? Las que están conmigo desde hace mucho tiempo, ese poder que tiene el espíritu de los cuatro vientos. Y esos son los que rigen, porque cuatro puntos son los cardinales, los que rigen el mundo, el norte, sur, este y oeste. Y en cada punto hay un espíritu de los cuatro vientos. Y seguimos. Y profeticé como me lo dijo que había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos. Vivieron y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Entonces, Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así dice el Señor Elohim, he aquí, abriré vuestro sepulcro y os haré subir de vuestro sepulcro, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestro sepulcro y os haga subir de vuestro sepulcro, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, Yuhei Bajé, he hablado y lo he hecho, declara tu Elohim. Ahí es donde le da vida a los huesos, a través de su palabra, porque esa es la verdad absoluta. Cuando tú posees la llenura del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, tus huesos tienen poder, porque el Padre te dice, yo te haré entrar, pueblo mío, mi espíritu en tus huesos. Él es el que puede darle y rejuvenecerte como el águila. Por eso el salmista decía que Él es el que nos da la fuerza del búfalo, porque toda esa capacidad de rejuvenecimiento no la tienen las cremas. La crema te puede ayudar, ¿me entiendes? Un poquito, para que el cachete no se te caiga, las máquinas, pero la juventud del hombre, el vigor, está en los huesos. Amén. Cuando tú posees la llenura del Espíritu Santo, tus huesos tienen el poder, porque el Padre te lo ha dado. Y nos hace entrar su Espíritu en nuestros huesos y nos llena del poder de su Espíritu Santo. La palabra a mí me enseña, hermano, que Eliseo fue sepultado y se llevó la unción hasta el sepulcro. Él no entregó el manto que recibió Elías. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes 13:21. Segunda de Reyes 13:21. Repito, Segunda de Reyes 13:21. Y nos dice, y cuando estaba sepultando a un hombre, he aquí vinieron una banda de merodeadores
y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Los huesos de una persona que le ha servido a Dios poseen el poder. ¿Por qué? Santificado. Esa persona santifica su vida a Dios y los huesos tienen vida. Por eso, aunque hayas muerto, el día que toque la trompeta, tus huesos viven y se levantan, porque ellos son santificados y ellos van a vivir eternamente. Ahora entiendes por qué el cristiano no debe de quemar sus huesos, porque sus huesos, al toque de la trompeta, dice la palabra que los muertos resucitaremos primero. Los muertos en él resucitaremos primero.